Bueno, buenas tardes con todos y todas, señores profesores, decanos, autoridades de la institución, compañeros y compañeras. Para nosotros, como Instituto de Economía Popular y Solidaria, es un honor verdadero estar aquí con ustedes compartiendo momentos de reflexión importantes que se hacen desde las universidades, desde la academia y mucho más con acercamiento a un tema que es fundamental de reflexión, que es la economía popular y solidaria. Creo que la economía popular y solidaria hay que darle la trascendencia que se merece y analizarla desde el punto de vista económico y social. Y para eso se ha creado una interesante institucionalidad desde el Estado en varias instituciones. El compañero acabó de mencionar el rol de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es distinto al Instituto de Economía Popular y Solidaria, que hace un rol de promoción, fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Pero queremos entrar a la reflexión de qué son esas organizaciones de la economía popular y solidaria, a qué definimos economía popular y solidaria y por qué es importante para el Estado generar políticas de fomento y promoción para esas organizaciones, y no solo de fomento y promoción, sino también de control a algunas organizaciones y en otro caso solamente de registro a estas organizaciones. Entonces, mi presentación va a tener ese enfoque, ir haciendo una construcción o una deconstrucción de la comprensión de la economía popular y solidaria, llegarles a contar lo que hace el Instituto de Economía Popular y Solidaria y plantearnos algunos retos, porque la economía popular y solidaria está en economía y no es un reto aislado de la economía popular y solidaria, sino del sistema económico, social y solidario al que tenemos que verle con integralidad. Sí, le pasen, por favor. Pues aquí comenzamos con algunas ideas fuerza que son importantes plantearlas en la discusión. La economía popular y solidaria plantea pluralismo y diversidad, porque tenemos diferentes formas de organización en los diferentes territorios del país. Tenemos formas cooperativas, asociativas, comunitarias, y vamos a ver que tenemos unidades económicas populares. Son formas de organización para hacer sus actividades productivas de una forma colectiva, pero sí también tenemos organizaciones individuales que transitan a esas formas de organización más colectivas. Entonces, la economía popular y solidaria es un reconocimiento del pluralismo, de esas formas de organización, pero también de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, de la diversidad. También tenemos diferentes actores que conforman estas organizaciones, tenemos diferencias de género, tenemos diferencias etarias que son muy importantes considerarlas. Debemos considerar, además, que la economía popular y solidaria no plantea conceptos de simplicidad, ni menos de calidad menor. Entonces, una idea fuerza en economía popular y solidaria es calidad con complejidad, pero sí con sinergia. Y vamos a ir analizando esto un poco más a detalle. Tenemos que plantear también otras ideas fuerza que son relevantes. Es el trabajo y la propiedad colectiva. Y algo que nos reta la Constitución y al mismo tiempo reconoce es que la propiedad, que es una de las instituciones económicas interesantes, no solamente es individual, ya genera una ruptura fundamental. La propiedad es colectiva, pero no solamente colectiva en el sentido amplio, sino reconoce las diferentes formas de propiedad, porque hay diferentes formas de hacer la producción y diferentes formas de organizar la economía. Entonces, tenemos propiedad colectiva, comunitaria, cooperativa, asociativa, y eso es interesante porque nos genera también el reconocimiento del trabajo, que es el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo, asociativo, el trabajo doméstico, que es fundamental también reconocer en la economía. Otro tema que es una idea fuerza fundamental es que ese trabajo nos genere condiciones adecuadas y sostenibles para la vida, para la reproducción ampliada de la vida. Entonces, sí nos va a generar habilitación económica para aquellos que no han estado habilitados económicamente, y también nos va a generar la consolidación de las actividades económicas de quienes lo han venido haciendo permanentemente. Esas ideas fuerzas queremos decantarlas en dos grandes ideas, que son cómo la economía popular y solidaria deja de romper el criterio de que es economía de pobres para pobres y que solo tiene que estar centrada en la inclusión económica, y plantear que sí contribuye a la superación de la pobreza, pero sobre todo tiene un rol fundamental
para el cambio en la matriz productiva. Entonces, vamos a ver que hay una conexión absolutamente profunda entre la política económica y la política social que se hace con la economía popular y solidaria. Entonces, como estamos en la academia, vamos a analizar qué es lo económico. Entonces, ¿qué es lo económico? Nos parece interesante reflexionar sobre ello para poder hacer una construcción colectiva de lo que es la economía popular y solidaria y lo que no queremos que se reproduzca en la economía popular y solidaria. Generalmente a los que hemos estudiado economía siempre nos cuentan o nos forman en lo que se llama la definición formal de la economía. Entonces, unos elementos fundamentales que nos enseñan es que hay racionalidad económica en los agentes económicos. ¿Qué implica la racionalidad económica? Implica economizar recursos escasos, que son parte de lo que de la definición de la economía. Nos hablan de criterios de eficiencia financiera, también nos dicen que hay que maximizar los beneficios, pero en todo esto también se deja de lado lo que es la trayectoria de la historia y el tiempo que no es tomado en cuenta. Entonces, generalmente, la economía neoclásica es atemporal y ahistórica. Con esos elementos que son el núcleo duro, ¿qué nos plantean? Un sistema económico, una economía de mercado. Entonces, hay una institución económica fundamental que es el mercado. ¿Qué nos dice? Que el mercado es una institución absoluta y universal que coordina e impone iniciativas racionales y extiende esa racionalidad a todas las formas de organización de la economía. Todos los agentes económicos actúan de forma racional porque elegimos con información perfecta, pero somos tan racionales que sabemos todas las opciones y por tanto tomamos las mejores elecciones. ¿Cuáles son las mejores elecciones? Maximizar nuestros beneficios porque también tenemos recursos escasos y esos recursos son la naturaleza. Otro recurso también es el humano, en su fuerza de trabajo es un recurso, y todos los bienes y todos los insumos adicionales que también son recursos. ¿Pero qué queremos plantear cuando pensamos en lo económico? Hay que buscar lo que Carl Polanyi decía, racionalidad reproductiva de la vida, cuando se hacía una crítica a esta visión de la economía. Entonces, buscamos que en lugar de la racionalidad económica, y esos son los elementos fundamentales que después decantan en la construcción del sistema económico, social y solidario, que esa racionalidad sea reproductiva de la vida. ¿Qué implica tener una racionalidad reproductiva de la vida? Es buscar resolver las necesidades y los deseos legítimos de quienes, de los miembros de la sociedad, para la reproducción de la vida de todos, pero tomando en cuenta la naturaleza. Ya no estamos hablando solamente de eficiencia financiera o de los otros términos más ampliados de eficiencia. Buscamos generar una eficiencia social, donde tengamos esa armonía entre el ciudadano, los actores de la economía, pero también con la naturaleza, no vista como un factor económico. El sistema económico, social y solidario, por tanto, quiere reconocer todas esas formas plurales de hacer la economía. Entonces, le planteamos no como una economía de mercado, sino como una economía plural. ¿Qué es una economía plural? Es un sistema de principios, instituciones y prácticas que históricamente se han desarrollado en cada sociedad para organizar ¿qué? La producción, la distribución, la circulación y el consumo de los medios materiales necesarios para la producción y la reproducción de la vida. Entonces, de aquí podemos tomar en cuenta todas nuestras prácticas de todas las nacionalidades que existen en el país. Podemos hablar de la minga, que es un tema importantísimo en economía, y de las otras prácticas que hemos tenido dándole un reconocimiento en economía. Entonces, en la economía mixta tenemos la economía pública, tenemos la economía empresarial privada y tenemos la economía popular. ¿Por qué es una economía mixta que considera también a la economía popular? Todos nos dicen que hay dos agentes importantes cuando nos enseñan economía: el Estado, las familias y las familias que hacen en su producción. Tienen empresas. Entonces, la economía pública considera a la nación, las regiones, las provincias, los municipios, está administrativamente delimitada. Y la economía empresarial tiene todas sus empresas, sus grupos, sus holdings, pero las MIPYMES son representativas de la economía. Y tenemos por otro lado estas familias que son emprendimientos o que cuando generan una actividad en el mercado hacen acciones mercantiles, tienen emprendimientos familiares,
pero también les sabemos confundir con el sector informal de la economía. No reconocemos muchas veces que ahí se genera un importante sustento de la economía, que es el autoconsumo, y también se gesta en el trabajo asalariado de ahí, porque son las familias las que venden su fuerza de trabajo. Entonces hay una desconexión, o se ha buscado que haya una desconexión entre el mercado y el no reconocimiento de la economía no monetaria. Entonces, ¿qué buscamos con la economía popular? Primero vamos a deconstruir lo que pensamos todos que es la economía popular. Les voy a comenzar a decir qué no es la economía popular. Generalmente cuando pensamos de economía popular decimos esta economía es de pobres, es unos pequeños microemprendimientos o unas pequeñas microempresas que en algunos lados tienen una más importante, en otros lados son más reducidas, pero generalmente están destinadas al fracaso. Eso es la concepción de la informalidad, de la marginalidad, de la polarización. Pero ¿qué no es la economía popular y solidaria? No podemos decir que es ilegal solamente porque no se ha registrado con los parámetros que el Estado plantea. No podemos decir que es residual porque la economía popular tiene un núcleo fundamental que son las unidades domésticas, las familias de todos nosotros que vendemos la fuerza de trabajo para hacer actividades mercantiles y no mercantiles. No es pequeña, porque tenemos formas de generación de actividades productivas que nacen desde las unidades domésticas asociadas, que pueden ser tan grandes o mucho más grandes que una gran empresa. Tenemos también la concepción de que la economía popular es no innovadora. Ahí no se innova nada porque no tenemos acceso a las tecnologías de información ni a la ciencia, entonces no tenemos posibilidad de acceder a la innovación. Hay muchas prácticas de innovación en las formas de gestión, además de la ciencia y la tecnología que tiene la economía popular solidaria y que nace de la economía popular. Pensamos que la economía popular es sin capital, pero también trabaja con capital, que no tiene acceso a crédito. Y eso es una falacia por sí misma, porque si no tiene acceso a crédito, ¿a qué crédito hablamos? ¿Al crédito que nos dan los bancos o al crédito que gestionan las propias organizaciones para suplir esos accesos de la banca o los accesos que no nos permite la banca privada? Decimos que tienen baja calidad en el trabajo y en los productos. Hablar de economía popular y solidaria no implica tener baja calidad en los productos ni generar trabajo que no tenga calidad. Preguntémonos, muchos de nosotros o algunos de nosotros que tenemos nuestros padres o que trabajamos, buscamos hacer el mejor esfuerzo y dar la mejor calidad en los emprendimientos mercantiles que tenemos o cuando estamos asalariados. Decimos que la economía popular es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque no logra llegar a la maximización de los beneficios y minimizar todos los costos. Y finalmente terminamos diciendo que la economía popular es de los pobres que vemos como que están en la calle o los trabajadores autónomos y que es para los pobres. Todo eso no es de economía popular. Y después veremos que todo eso no es de economía popular y solidaria. ¿Qué es la economía popular? Es el conjunto de formas y estrategias económicas que organizan todos los trabajadores para reproducir y desarrollar solidariamente la vida de sus miembros. Pues la economía popular, que es un tercer sector en el sistema económico, tiene un núcleo representativo que son las unidades domésticas, son las familias. Y las familias tienen un recurso fundamental que es su fuerza de trabajo. Tenemos varias opciones. Nosotros buscamos que tengamos empleo, entonces somos empleados asalariados. Otros optan por tener emprendimientos mercantiles, generar cualquier tipo de actividad económica de producción, distribución, circulación o consumo autogestionada. Y después vamos a ver que no se autogestiona individualmente, sino también buscan hacer de forma asociativa esa gestión productiva. Y todas esas capacidades y todas esas necesidades no solamente están generadas en el mercado, sino también muchas familias, por ejemplo en la parte rural, generan su producción de algún producto, de las papas, no solamente venden en el mercado, sino también se genera para el autoconsumo. Entonces la unidad doméstica tiene actividades en el lado mercantil de la economía, pero también en el lado no mercantil de la economía. Y
¿Sobre qué está fundada sus relaciones? Está fundada sobre las relaciones de parentesco. Generalmente hacemos actividades con la familia o entre familias. También de afinidad, por eso mi familia que quiere generar un emprendimiento o que quiere tener alguna actividad mercantil, busca otra familia que tenga esa afinidad. ¿Y qué hacemos? Buscamos asociarnos, buscamos conformarnos como una actividad más colectiva, que puede ser una asociación, una cooperativa, que por afinidad nos permita conformarnos así. Pero también tenemos acciones que son fundadas por temas étnicos y culturales. La comuna tiene esa particularidad, o las comunas también tienen esa particularidad en la sierra, pero también en la costa. ¿Y cuál es el tema fundamental de estas unidades económicas? Es cómo resuelvo mis necesidades. Y para resolver mis necesidades necesitamos generar bienes útiles que resuelvan esas necesidades, que están tanto haciendo acciones en el mercado como no en el mercado. Ustedes y nosotros sabemos que todas las acciones mercantiles o todas las actividades mercantiles están contabilizadas en el PIB, pero el autoconsumo no está contabilizado en el PIB. Entonces hay muchas actividades que la unidad doméstica genera que no está contabilizada y que es bastante importante. Por ejemplo, en México nos contaba José Luis Corado, que es un académico muy importante en este tema, que se ha detectado que el 45% del Producto Interno Bruto se genera en el trabajo doméstico. Entonces es muy relevante tomar en cuenta las actividades mercantiles y no mercantiles. ¿Cómo estas actividades se traducen en economía normal? Las unidades domésticas gestionan resolver necesidades de ¿qué? Necesidades de producción, necesidades de abastecimiento juntos, necesidades de construcción del hábitat y gestión del hábitat. Cuando uno construye su casa y construye con su familia y con sus vecinos, no le hemos contratado una empresa para hacer eso. Estamos autogestionando esa actividad económica. No está pasando por el mercado, no le estamos pagando a nadie para que haga esa actividad por nosotros. Entonces, hay interesantes actividades que hacen las cooperativas, las asociaciones, las comunas, las comunidades, las redes, las uniones, para hacer varias actividades. Comprar juntos también es un tema fundamental. Yo creo que varios de ustedes han oído cuál es el rol de las canastas comunitarias. Tienen un rol importantísimo en el sur, como también en Robamba y algunas otras experiencias que son necesarias sistematizar y también analizar a profundidad. Y también vemos que hay alternativas de las propias unidades domésticas que han gestado para hacer ahorro y crédito. Entonces, nuestra Constitución ya reconoce esas actividades de ahorro y crédito que son diferentes a la banca privada y a la banca pública, y les reconoce como un nuevo sector. Se llama el sector financiero popular y solidario. Este sector financiero popular y solidario está constituido no solamente por las famosas cooperativas de ahorro y crédito, que son las más representativas, que son parte de ese sector, sino también de otras prácticas relevantes que hemos tenido a lo largo del país, como son las cajas de ahorro y crédito, los bancos comunales y otras formas de organización asociativa. No sé si ustedes han escuchado que tenemos fondos mortuorios en la costa, en la que paulatinamente la gente va aportando para que cuando uno fallece, que es una celebración realmente para algunas concepciones, podamos hacer el festejo todos y podamos disfrutar todos. Y para eso ahorramos toda la vida. Entonces es el fondo mortuorio. Tienen diferentes estrategias como la rosca, que cada uno aporta y va distribuyéndose los recursos dependiendo de las necesidades y los acuerdos internos a los que se deben. Tienen las cajas y los bancos comunales, que igual son formas asociativas o comunitarias de poder generar ahorro y crédito, que va más allá de tener acceso o no al ahorro y crédito de la banca privada, sino es como autogestionamos nuestra necesidad de tener un espacio para ahorrar, pero también para tener crédito cuando tengamos necesidades emergentes o cuando queramos consolidar nuestros emprendimientos mercantiles, pero que nace de la autogestión de la gente. Es un tema fundamental que hay que reconocer en las unidades populares, es que hay un fondo de trabajo. Y el fondo de trabajo es ese conjunto de energías, de esas disposiciones y esas capacidades manuales e intelectuales de los miembros para trabajar.
Y eso se puede desarrollar con estrategias locales, territoriales, nacionales, pero también globales. Eso pasa en todas las economías. La unidad doméstica es el motor de la economía. Pero ¿cómo se traduce esto en el sistema económico? Que creo que este es el siguiente planteamiento. ¿Cómo es que estas familias, que somos todos nosotros, nos vemos reflejados en un sistema económico que dice la Constitución que es social y solidario? Entonces, la Constitución reconoce 3 subsistemas de la economía. Primero, reconoce el subsistema de la economía pública, donde tenemos todas las instituciones públicas representativas, que son los organismos como los ministerios, las secretarías, las empresas públicas. Esos son la unidad representativa de la economía pública. Pero tenemos otra unidad representativa cuando hablamos de economía empresarial privada. Generalmente nos dicen que solo cuando queremos hacer actividades productivas tenemos una opción. Te haces micro, pequeña, mediana empresa, te haces sociedad anónima, compañía limitada. Esa es una forma de hacer la economía que se caracteriza por tener propiedad privada, el trabajo no es colectivo, tiene otras formas de organización y de gestión interna. Entonces de ahí esa se denomina economía empresarial privada. Pero tenemos esas otras formas de también hacer la economía que la Constitución llama economía popular y solidaria, que son todas esas formas agrupadas de las unidades domésticas, donde reconoce al sector cooperativo, al sector asociativo y al sector comunitario como otra forma de organización para hacer las actividades productivas. Entonces, este sistema económico ya es social porque reconoce primero la racionalidad de la reproducción ampliada de la vida. Ya no pensamos que el mercado es la única institución económica que rige las actividades de toda la economía, porque vemos que las formas de organización de la economía popular y en particular de las de la economía popular y solidaria tienen otras lógicas de gestión interna que sí producen para el mercado, pero no solamente producen para el mercado. Y vemos que es solidario porque nos habla de un tema fundamental. La economía solidaria, como ustedes pueden ver en ese circulito rojo que quiere buscar expandirse, es entre la relación de la economía pública y la economía solidaria, que es de ese rojito que tiene como ladrillitos. Ahí tiene un rol fundamental la economía pública estatal, que busca la redistribución. Hay un principio fundamental que está en economía pública solidaria, que es la redistribución. Y ahí también podemos ver herramientas importantes para que esa redistribución sea participativa, con el presupuesto participativo. También tenemos acciones de la economía solidaria en la economía privada. Cuando hablan o escuchamos de esa responsabilidad social corporativa con la naturaleza o con la comunidad, es parte de permear la economía solidaria, el ver por el otro en la economía privada. Pero cuando hablamos de economía solidaria en la economía popular, estamos hablando de esas formas de organización que son más colectivas, que buscan participación interna, que buscan trabajo colectivo, que buscan propiedad colectiva, pero sobre todo que buscan juntos satisfacer sus necesidades. Entonces esos son los íconos de la economía popular y solidaria. Entonces, el sistema económico, social y solidario busca plantearles una economía plural, donde no solo hay empresas, donde no solo hay Estado, también hay formas de organización de la economía popular y solidaria. Entonces, la economía popular, si vamos a la economía popular, no necesariamente las relaciones entre la misma familia cuando hacen actividades económicas son solidarias. Generalmente o a veces pueden ser fuertemente competitivas y también irresponsables con la naturaleza. Por eso hablamos de economía solidaria cuando ya te agrupas y tienes otra forma de gestionar la economía. Ese es el reto fundamental. ¿Cómo permeamos otra forma de gestionar la economía que puede decantarse desde la economía popular y solidaria, pero tiene que actuarse en todo el sistema económico, social y solidario? No se puede cambiar las hegemonías de las formas de acumulación solo en un sistema, una parte del sistema económico. Es como que tenemos 3 patitas, una quiere cambiar a las otras. Tienen que estar todas alineadas para que la mesa pueda, o alguna pueda funcionar, porque podemos tener una estructura que tenga 3 patitas, pero la una está más abajo, la otra está más arriba, y no vamos a tener arriba ninguna estructura que sea plana.
Entonces necesitamos construir un sistema económico, social y solidario cuando las otras prácticas de gestión de la economía cambien desde la economía privada, pero también que el Estado busque generar un esquema más participativo de redistribución de la riqueza. La economía popular y solidaria es esa otra expresión que cambia o que toma en cuenta esos trabajadores o esas unidades económicas que quieren generar sus actividades productivas pero más asociadas. Entonces con eso partimos. Esas son las formas de organización que nosotros como Instituto de Economía Popular y Solidaria atendemos permanentemente. Es cómo fortalecemos las capacidades, destrezas, habilidades de aquellos que hacen sus actividades productivas para satisfacer sus necesidades, para reproducir su vida y también para tener un equilibrio con la naturaleza. No buscamos fortalecer actividades productivas que, por más que tengan ingresos, generen impactos en la naturaleza, porque estaríamos deconstruyendo el propio concepto de la economía popular y solidaria. ¿Quiénes son estas organizaciones en números? Porque decimos estas cooperativas, esas asociaciones o esas comunidades, o esos trabajadores domésticos, ¿serán un número importante o no en economía? ¿Será un número menor o un número mayor? Y quiero decirles que son un número muy importante en la economía, no solamente por el número que son, sino por lo que contribuyen a la economía. Esto ya habían visto que es este pastelito, es el sistema económico. En la economía popular, el artículo 73 de la Ley de Economía Popular y Solidaria que tenemos en este momento, habla que están conformados las unidades económicas populares, que es de esta economía popular que les había comentado, por trabajadores autónomos, familiares y domésticos, que se traducen para la ley como unidades económicas populares. Esas unidades económicas populares, de varios datos que hemos usado entre la Superintendencia de Economía Popular y nosotros, de las estadísticas nacionales, sabemos que en el Ecuador tenemos 677.978 unidades económicas populares, que es un número muy relevante para que vean con qué se sostiene la economía nacional. Pero también vemos que hay esas formas de organización de la economía popular y solidaria que nos dice la Constitución. Tenemos formas de organización cooperativas, porque tenemos cooperativas de producción, de servicios, de consumo, de transporte, de ahorro y crédito. Tenemos 3.827 organizaciones que están a nivel nacional. Y también tenemos formas de organización asociativas, de las que se han logrado registrar, porque hay un número mayor en otros ministerios, como en el propio Ministerio de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Tenemos las que se han registrado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 1.683 asociaciones. Tienes formas de organización comunitarias, que sean comunas o comunidades, tienen 14.600 de estas formas de organización. Y las formas de organización, si las unidades domésticas buscan tener afinidad para generar sus actividades productivas y hacen estas cooperativas, asociaciones, comunidades, también las cooperativas buscan integrarse en otras formas que se llaman organismos de integración, que pueden ser uniones, federaciones o redes, y también de esos tenemos a nivel nacional 35 organizaciones. Pero esos son un número de cuántas organizaciones tenemos. Lo importante es saber cuántas personas están vinculadas a estas organizaciones. Y según los datos de la propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tenemos 4.900.000 personas vinculadas a estas formas de organización más colectiva. Vamos a tener también los casos en que los trabajadores autónomos son parte de esas cooperativas o de esas asociaciones o de esas comunidades, y ese número va a estar vinculado no solamente a donde tienen economía popular y solidaria, sino también va a estar cruzado con las unidades económicas populares. Pero es importante que ustedes sepan que tenemos un número importante de la población haciendo actividades no mercantiles, o sea, no solamente en el mercado, sino también autogestionadas para suplir sus necesidades. Pero ¿en qué actividades económicas hacen estas acciones? Uno piensa que generalmente siempre están en el comercio, pero nos olvidamos de que todos los emprendimientos que tienen menos de 10 hectáreas en el lado rural también generalmente son asociaciones, son cooperativas, y están las comunas ahí, o las comunidades. Entonces se hace actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Tenemos emprendimientos cooperativos, en nuestro caso como instituto, cooperativos, asociaciones, que hacen programas interesantes de confección de lencería hospitalaria o de uniformes,
tanto escolares como mirando al desarrollo. También hacemos temas de manufactura. Hay la construcción, tenemos cooperativas de construcción, cooperativas de producción de vivienda o cooperativas de vivienda y de gestión del hábitat. Tienen un ejemplo muy representativo en el sur de Quito con las cooperativas Múltiple Solidaridad. Son un conjunto de cooperativas. Una construye, otra gestiona el hábitat, otra le provee los materiales. Como tenemos personas que construyen, les proveen los alimentos, pues buscan suplir de manera integral las necesidades de quienes los integran. Tienes también actividades importantes en el sector de servicios, de preparación de alimentos, de limpieza, de jardinería. Estamos buscando también ampliarle a la guardianía y a todos los otros servicios que podemos hacer. Tenemos turismo comunitario también. La intermediación financiera, que es el ahorro y crédito de estas formas de organización que les comentamos. Pero ¿cuál es el impacto en el empleo? Creo que eso es un dato fundamental. Hemos usado información de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, y de todos estos actores que les comento, el 64% del empleo se genera en la economía popular. Es un dato fundamental para ver el aporte que tiene la economía popular. Pero también tiene sus limitaciones considerando la gestión que tiene que hacer el Estado para entender estas otras formas de organización que el Estado tampoco los comprendía anteriormente. Entonces, para el Estado también es un nuevo aprendizaje tratar a estas formas de organización que actúan distinto, no como microempresas, sino como formas de organización de la economía popular y solidaria. Quiero darle algunos datos de lo que ha hecho el Instituto generalmente para fortalecer estas acciones de estas organizaciones antes. Hace fortalecimiento de la asociatividad, porque no es suficiente estar constituido. La asociatividad es un cambio cultural, es un cambio de generar las prácticas, de hacer las cosas distinto a lo que generalmente hacemos. ¿Quién nos han enseñado permanentemente? Que uno tiene que hacer sus actividades buscando que cada uno esté bien. Ahora cambiar el paradigma de que hacemos nuestras actividades buscando que todos estemos bien, no pasa solamente de la filosofía. Eso se tiene que ir consolidando en la práctica. Mucho más cuando tienes recursos económicos que están por medio. El Instituto ha buscado hacer generalmente acciones de fortalecimiento de la asociatividad, ha buscado capacitar a la gente, ha buscado vincularles a las compras públicas, ha buscado vincularles a empleos, ha generado empleos directos con emprendimientos y también indirectos, y ha atendido a varios actores. Pero cuando nosotros llegamos al instituto decimos tenemos un sistema económico, social y solidario que ya nos habla de un nuevo subsistema, pero las políticas que se están planteando desde el Estado no son integrales. Entonces queremos plantearles también cuáles son las inercias que se han estado dando para que se atiendan a estos actores desde el propio Estado. Fundamentalmente se ha buscado o se ha venido reproduciendo un ejercicio homogéneo de la política pública. Si tenemos actores distintos, que hacen prácticas distintas y que tienen lógicas de acción distintas, la política pública no puede ser homogénea. Necesita reconocer esas prácticas distintas que son de territorio, de actividad económica y de tamaño de organización para que las políticas públicas realmente contribuyan para que se consoliden estas organizaciones. Hemos visto que desde el Estado también se ha seguido reproduciendo un limitado acompañamiento para las personas de hogares, para la salida de la pobreza y para no recaer en la pobreza. Si la economía popular no es de pobres para pobres y nosotros ya hacemos actividades, ¿por qué nadie les acompaña? Y si ya hacen actividades mercantiles, les dejamos para que el mercado les devore y nadie les genera un esquema de acompañamiento adecuado ni personalizado, o por lo menos diferenciado. También sigue habiendo dificultades en el acceso a líneas de financiamiento que no contribuyen a la sostenibilidad de los emprendimientos. Y eso ha pasado aún desde la banca pública, donde no hay una comprensión de que los ciclos de producción son distintos, que se requieren tasas diferenciadas, que se requieren periodos de gracia diferenciadas y además volúmenes de créditos diferenciados. Entonces eso dificulta la inclusión financiera de estos propios actores. Y si hablamos de la participación en el mercado público o privado, también hay un límite. Las compras públicas, si bien se han transparentado como una herramienta importante de redistribución, aún los accesos para estos actores de la economía popular y solidaria sigue siendo restringido. Y restringido también porque los actores
no necesariamente tiene la calidad adecuada en todos sus productos, sin decir que no pueden llegar a la calidad adecuada y óptima, no necesariamente tienen todos los factores de producción o todas las herramientas que necesitan para lograr hacerlo, ni el volumen suficiente. Entonces, el Estado generalmente compra el volumen desde el mercado público, pero también en el mercado privado se busca tener esas calidades. Entonces hay una reducida participación y acompañamiento para que ingresen en las compras públicas. Y no solo sean las micro, pequeñas y grandes empresas quienes siempre son adjudicados. Y no tenemos información sobre la economía popular y solidaria. No sé si ustedes, algunos de ustedes han querido hacer estudios de investigaciones. Cuando nos topamos con eso, ¿qué datos estadísticos tenemos? Y ahí vamos con una retención de fondo, también con el propio Estado. Si antes la economía era solo la economía pública y la economía privada, hasta las encuestas nacionales no tenían la necesidad de recoger información secundaria de otras formas de organización que no eran las dos que ya mencioné. Entonces, ni el propio Instituto de Economía Popular y Solidaria, cuando comenzó a analizar toda esta información, no tenía la suficiente información secundaria para poder hacer los análisis a profundidad que necesitábamos. Entonces, esas inercias se vienen dando porque, por supuesto, buscamos que la hegemonía sea el buen vivir, pero aún tenemos prácticas que no necesariamente, también prácticas contradictorias y lógicas de acumulación distintas de todos los subsistemas del sistema económico, social y solidario. Y para esto nosotros planteamos una ruptura en la política pública, que la política pública tiene que buscar construirse primero entendiendo las realidades de los actores, después construirse con los actores, porque no hay expertos. En el Estado no hemos hecho organizaciones de la economía popular y solidaria, todos los que estamos al frente de las instituciones de la economía popular y solidaria, por tanto no todos entendemos las prácticas de los actores que los hacen todos los días. Por eso el planteamiento de hacer políticas públicas no debe ser una construcción del Estado para las organizaciones, debe ser una construcción del Estado con las organizaciones. Y eso es fundamental para poder tener una política pública que permee con la gente. Entonces buscamos plantearles una ruptura en la política pública, planteando inclusión económica. ¿Cómo rompemos las barreras de acceso para que estos actores tengan maquinaria, equipo, tierra, agua y todo lo que necesitan como factores económicos? Porque generalmente siempre han estado excluidos de estas opciones. Sabemos que mejorar las condiciones de vida o alcanzar el buen vivir es que veamos eso permeado o palpable en nuestra propia vida y también en las de nuestras generaciones. Y eso se llama movilidad social intra e intergeneracional. También buscamos que se permee porque estamos hablando de unidades domésticas. No hablamos de solamente individuos, hablamos de familias. Y eso implica que todos esos recursos movilizadores se plasmen en el mejoramiento no solamente de una persona, sino también de sus familias. En inclusión financiera tenemos muchas barreras que hicimos como Estado. Buscamos generar una institucionalidad específica desde la banca pública, que ahora se llama Corporación Nacional de Finanzas Populares, para que pueda colocar recursos en calidad de segundo piso a quienes, al sector financiero popular y solidario. Vemos que la gestión de articulación al mercado público y privado se está mejorando y hay que buscar nuevamente revisar las regulaciones, y estamos trabajando en revisar las regulaciones, los reglamentos, la propia ley, para que no sea de exclusión a los actores de economía popular y solidaria, sino de la posibilidad de que las ferias inclusivas no sea solamente una herramienta para aquellos que quieran aplicarlas, sino una herramienta de obligatoriedad para todos aquellos que, tanto en el Estado central como en los GATS, pueden utilizarla para que tengamos más actores de la economía popular y solidaria vinculados a la prestación de servicios, de bienes, al propio Estado. Pero no pensamos que el Estado es el único mercado que uno puede suplir para estas organizaciones. Sí creemos que es un primer momento para dinamizar las organizaciones, pero sobre todo hay que diversificar todos los canales de comercialización que tengan las organizaciones. Tenemos el mercado público como una oportunidad, el mercado privado como una oportunidad, pero también hay un mercado que nosotros llamamos solidario, que es las relaciones de intercambio que se tienen entre las propias organizaciones, que generalmente es por trueque o de algunas otras formas que ellos lo hacen con sus ferias. Ellos hacen ferias de intercambio de productos y servicios que no está pasando por el mercado público, ni tampoco por el solidario, ni tampoco por el privado. Y hemos buscado generar
tanto en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde Hugo Jacome es el responsable, y en particular en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, una unidad de gestión de conocimiento, para poder hacer estudios e investigaciones de estos actores. Y nos toca levantar información primaria para poder hacer estudios e investigaciones de estos actores y además poder recabar y sistematizar todas las prácticas que hacen para que nos den cuenta de que la gestión colectiva es distinta a las otras que nosotros conocemos tradicionalmente. ¿Cuáles son los ejes de acción que nos hemos planteado en función de estas rupturas? Buscamos que la política pública esté orientada al acceso y democratización, pero también el control y propiedad de los factores productivos. No es suficiente el acceso, necesitamos la propiedad de los factores de producción. Y esas son las limitaciones históricas que han tenido las unidades económicas populares, pero también las otras formas de organización. Tenemos la tierra, pero no tenemos el título de propiedad. Eso nos pasa en el lado rural. Queremos la maquinaria, pero no tenemos acceso porque no tenemos financiamiento. Entonces no tenemos ni la maquinaria ni tenemos la propiedad de la maquinaria. Necesitamos plantearnos en las rupturas políticas públicas de acceso, democratización, control y propiedad de los factores productivos. Otro eje fundamental es la consolidación de capacidades organizativas, productivas y administrativas de los actores de la economía popular. Hay importantes saberes, conocimientos, prácticas colectivas que necesitan ser consolidadas. No queremos que las organizaciones de la economía popular apliquen la lógica administrativa de una empresa, porque estaríamos mutando o haciendo un híbrido de la gestión de la empresa con la otra forma de hacer sus actividades económicas en la economía popular. Pero sí necesitamos acciones administrativas internas que les ayuden a tener una mejor gestión, tanto de los recursos que tienen, financieros y no financieros. Y también hay que ir consolidando de forma permanente la gestión organizativa y colectiva. No es solamente decisión que nos conformamos y ya hacemos las prácticas económicas de otra forma. Este es un proceso y al mismo tiempo un producto de ir haciendo y pensando distinto en cómo trabajamos, en cómo nos redistribuimos los ingresos, en cómo el trabajo colectivo hace que se generen ingresos y ya no tenemos quien nos pague. ¿Y qué pasa con esos ingresos que tenemos? ¿Nos redistribuimos cómo? Ya no hay la propiedad para uno, sino la propiedad es colectiva. ¿Cómo nos redistribuimos? ¿Cuál es el factor fundamental para que nos redistribuyamos estos recursos? ¿Acaso será solo nuestro trabajo? Entonces las prácticas internas son distintas. Y desde el Estado también se ha trabajado y está ya en funcionamiento líneas de financiamiento diferenciadas. ¿Y líneas diferenciadas para qué? Para el sector productivo de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que tiene una lógica muy distinta al de manufactura y además muy distinto al de servicios y al de consumo, y también líneas de financiamiento para el sector financiero popular y solidario. Otro eje fundamental de la política pública es la articulación de productos y servicios de la economía popular a estos mercados que les comenté, porque también es una forma de redistribución, cómo rompemos esas brechas. Y la gestión de conocimiento de la economía popular y solidaria, ya tenemos importantes avances. Por ejemplo, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales ya tiene información de los trabajadores autónomos, ya tiene información importante de las cooperativas, del trabajo cooperativo, asociativo. Entonces ya podemos tener información secundaria que dé de alguna forma cuenta de estas cuestiones importantes de la economía popular. Pero no es suficiente. Vemos que aún hay que seguir consolidando las encuestas nacionales para que tengamos mayor información. ¿Eso en qué se traduce? En programas más integrales. No buscamos hacer proyectitos por un lado, proyectitos por otro. Tenemos una reproducción de muchísimos proyectitos. Pero, como les decía, la economía popular hace producción, circulación, distribución, consumo y también financiamiento. Entonces, ¿cómo todas esas actividades o todas esas acciones que hacen los buscamos ligar en un circuito solidario, donde tengamos todas esas acciones articuladas o vinculadas y tengamos, por supuesto, el soporte de todas
sistemas de información, capacitación y líneas de financiamiento específicas. Ese es el reto del Instituto de Economía Popular y Solidaria, hacer circuitos solidarios, es decir, consolidar las actividades que hacen estos actores de la economía popular, no viéndoles individualmente, sino también haciendo acciones en los territorios, porque es fundamental hacer las acciones mesoeconómicas en los territorios, considerando las lógicas de los territorios, pero también fortaleciendo las actividades económicas articuladas de esos actores en los territorios. Entonces, nuestras acciones buscan tener una conjunción de 3 vectores, así queremos y estamos aplicando nuestras políticas públicas. Primero, priorizando los sectores de mayor concentración de los actores de economía popular y solidaria. Priorizando también los territorios, porque no podemos homogeneizar las políticas públicas. Y después, generando una tipología de personas y organizaciones. Por ejemplo, en las propias cooperativas tenemos unas más grandes, unas más pequeñas, unas medianas. Entre las asociaciones tenemos también lo mismo. Entre las unidades económicas populares, que quizás son más pequeñas que las cooperativas, también se necesita diferenciar las tipologías para poder hacer intervenciones diferenciadas. Entonces tenemos los desafíos de las políticas públicas estatales y no estatales que vienen desde la economía social y solidaria a la economía popular. En la producción, como la economía sabemos que es producción, distribución y redistribución, circulación y consumo, tenemos algunos retos y algunos desafíos que les queremos plantear. En la producción, el desafío fundamental es trabajo para todos. No empleo para todos, sino trabajo para todos. Porque tenemos trabajo cooperativo, asociativo y comunitario. Es trabajo para todos. Acceso de los trabajadores a medios y condiciones de producción y también al conocimiento. Ese es el desafío fundamental, permear todos estos elementos fundamentales en los actores de la economía popular y solidaria. También permear la cooperación solidaria, las acciones conjuntas solidarias, la autogestión colectiva de condiciones generales de la producción y la reproducción. Entonces buscamos que esa economía solidaria en el sistema económico cada vez se amplíe más. Y esa producción socialmente responsable que les comenté al principio, es una eficiencia en las acciones que hacemos, pero también con la relación con la naturaleza. La distribución y la redistribución también nos plantean unos retos fundamentales. Las remuneraciones justas por el trabajo, no discriminación por género, por etnia y edad. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando en este tema fundamental. Garantizar la reproducción de la vida de todos. El trabajo nos permite garantizar la reproducción de la vida de todos. Y también a cada uno según sus necesidades y en redistribución de su trabajo. Eso es un tema fundamental, de cambiar la lógica de la distribución y la redistribución para no fomentar la acumulación. Y eso nos ayuda a pensar en no explotar el trabajo ajeno, sino dignificar el trabajo colectivo y también el trabajo ajeno. Y tenemos un tema fundamental en la distribución y la redistribución, es una justicia social que vaya ampliando el sistema fiscal progresivo y no todos los otros sistemas que también tenemos, que es el regresivo. Buscar tener sistema fiscal progresivo como un apalancamiento fundamental para la redistribución de la riqueza. Vemos retos fundamentales en la circulación. Buscar que sostengamos la autarquía. La soberanía alimentaria es un tema fundamental para la autarquía en la circulación. Buscar la reciprocidad en la circulación. El comercio justo como concepto es un tema fundamental, pero también en la práctica es súper importante y lo manejan los actores de la economía popular y solidaria cuando entienden que el trabajo del otro genera un producto y un servicio. Y la retribución por ese producto y otro servicio también es resultado del trabajo del otro, del que consume. Y cuál es el precio justo en función del trabajo de cada uno se plasma también en el comercio, en la construcción social de lo que llamamos precio. Evitar la intermediación especulativa creo que es un reto fundamental. No decimos que vamos a evitar la intermediación, sino la que especula el precio y que explota una parte en desmedro para beneficiarse y acumular otra. Hay que buscar
profundizar las políticas públicas para poder evitar esta intermediación explotadora y especulativa. Y buscar romper un paradigma fundamental: el dinero no genera más dinero, el trabajo genera dinero. Y en la circulación es un tema fundamental para poder profundizar y seguir debatiendo. Y en el consumo tenemos un reto fundamental: ¿cómo cambiamos nuestros patrones de consumo? Porque ahora nos generan la necesidad de comprar un bien o un servicio. Pero ¿cómo generamos un cambio de nuestros patrones de consumo para no depredar la naturaleza y solo consumir lo que nos es necesario? Entonces, hay una necesidad fundamental. La comunicación sí es una necesidad, pero tener el último celular de la última versión ¿es la forma de suplir nuestras necesidades? ¿O esa necesidad? Y es cómo cambiamos nuestros hábitos y patrones de consumo para estar buscando un tema fundamental, que es cómo respetamos la naturaleza, cómo respetamos al prójimo, cómo construimos ese sistema económico, social y solidario, no solo pensando en necesidad, sino en bienes útiles que satisfacen las necesidades. Les quiero dar un tema fundamental como última reflexión. Avanzar hacia ese sistema económico, social y solidario, y con la economía popular y solidaria, es avanzar hacia economías integradoras de la comunidad, la sociedad y la naturaleza, basándonos en qué: en relaciones de solidaridad, de redistribución, de justicia, de igualdad, de libertad positiva. Porque en las organizaciones de la economía popular y solidaria las decisiones se toman participativamente y democráticamente. No hay quien dirija, sino se plasman en unas asambleas generales que son colectivas y se toman conjuntamente. Y eso nos busca que, a pesar de que tengamos una economía mixta con intereses distintos, hay que buscar que se hegemonice el interés por el buen vivir. Entonces, en el Estado no se trata solamente de redistribuir recursos. Ese es el reto fundamental, ni de las organizaciones, ni de las empresas. Se trata de plantear otra forma de institucionalizar las nuevas prácticas económicas a nivel de las políticas públicas. Entonces se trata no solamente de reconocer, sino de impulsar e incentivar que esas prácticas económicas distintas se consoliden, y además no solamente se consoliden, se amplíen con sus formas diferenciadas de cultura, con sus formas diferenciadas de sectores económicos, pero también necesitan ampliarse. Pero eso no es un reto mínimo, no es un reto que va a hacer solamente el Estado, ni solo las organizaciones, ni solamente las universidades analizando todas estas problemáticas. Es un reto y un desafío que nos incluye a todos. Nos incluye a las organizaciones, a las empresas, nos incluye al Estado, nos incluye a todos los que somos parte del país, a buscar hacer esas transformaciones dentro de un sistema económico hegemónico, y por tanto la articulación de las demás prácticas de la economía popular aún siguen siendo, o de la economía privada, o de la economía pública, aún son contradictorias con esa construcción del sistema económico. Entonces, ese trabajo de que busquemos que esas prácticas contradictorias se vayan reduciendo y nos ayuden a construir un sistema económico, social y solidario, no es responsabilidad solo del Estado, es una responsabilidad de todos, y nos parece muy importante que se generen estos espacios de debate, de análisis, para que todos entendamos el rol que nos compete en este sistema económico, social y solidario, sobre todo para la construcción de otras prácticas de hacer la economía, para deconstruir lo que nos han dicho que es economía, y para pensar la economía de una forma distinta. Pero eso lo tenemos que hacer todos. Y esa es la invitación final para que lo sigamos haciendo. Felicitamos a quienes hacen estos espacios de diálogo, de reflexión, y que lo sigamos haciendo permanentemente, para que haya interlocutores no solamente públicos, sino también interlocuten las organizaciones de la economía popular y solidaria, en nuestro caso que trabajamos permanentemente con ellos, y ellos les cuenten cómo hacen esas otras prácticas de gestión económica, y no solamente lo hagamos nosotros. Pero también tenemos la misma reflexión con cuál es el rol que tienen las MIPYMES para construir este sistema económico. Entonces el reto es grande, y el reto es grande y depende de cada uno de nosotros en lo que hacemos y dejamos de hacer. Y creo que ese es el reto y el desafío fundamental, pensar que esto no es posible hacerlo solos, sino juntos. Les agradezco por su tiempo y su paciencia.